Hablaremos de Niccolo Polo. Niccolo Polo no es otro que el papá de Marco Polo. Hablaremos de él no por esta circunstancia de parentesco, sino porque realmente acredita unos méritos que ya veremos. Saben ustedes, porque están hartos de oírlo, que Marco Polo llegó a Oriente allá por 1275. Fue un extraordinario cronista, además de un gran viajero, porque tuvo la precaución de escribir y aún con algunas exageraciones nos permitió conocer muchos detalles de los lugares que visitó. Sus relatos sirvieron también a los mercaderes de Occidente que tuvieron a Marco Polo como referente para lanzarse a empresas comerciales lejanas. Además de un gran informante, fue considerado como el aventurero por excelencia y muchos quisieron imitarlo. Pero Marco Polo llegó a Oriente casi por casualidad. A mí me divierte esta constante de los glosadores de la historia, de considerar que todo sucede por casualidad, ¿no? América se inventa por casualidad, Marco Polo llega a Oriente por casualidad, tal invento se hace por casualidad, estábamos preparando un específico para el dolor de cabeza y descubrimos la radiación. Einstein se sentó sobre una lapicera y cuando se levantó apareció escrita la fórmula que todos conocen. Siempre es por casualidad. En realidad quienes hicieron que Marco Polo llegara al Oriente fueron su padre, Niccolo Polo, y su tío Maffeo, cuya historia vamos a contar ahora. Maffeo que no sé quién. Al principio del siglo XIII, los tártaros estaban en el apogeo de su poderío. Se decían unos a otros: ya lo ves, estamos en el apogeo de nuestro poderío. Gobernaban todo el norte de China, Manchuria, Mongolia y el Tíbet. Además, recibían tributos de Indochina y Java. Bueno, en el año 1259 el imperio tártaro se extendía en Asia y Europa desde el río Amarillo hasta el Danubio. Los europeos tenían terror, se consideraba a los tártaros un nuevo azote de Dios, parecido a Atila y sus unos, y sus dos, diría algún chistoso. Recuerdo la marcha del estudiante, cuya letra habíamos cambiado. Y echen a vuelo los perros boletines con sus ceros, con sus unos y sus dos. ¿Y qué decía la letra? Echen a vuelo el nombre de estudiantes. Para toda la vida. Sí, algo así, bueno. Pero disculpe este recuerdo. El caso es que los europeos le tenían terror a los tártaros y los confundían con los hunos, incluso con los mongoles, que es lo que hace este cronista. Bien. Todos estaban esperando que esta gente irrumpiera en Occidente e invadiera todos los países de Europa, pero la invasión no se produjo. Entonces los europeos perdieron su terror y comenzaron a considerar a los tártaros como posibles aliados contra los musulmanes. Los cristianos de Occidente sabían que aquel pueblo poderoso había abatido en varias regiones al poder musulmán. Intuían que no tenían creencias religiosas bien definidas, a lo mejor lo intuían porque desconocían estas creencias. Entonces cuando uno no sabe en qué cree el otro, tiende a creer que el otro cree en cosas no demasiado definidas. De todos modos, se trataba de convertirlos al cristianismo para luchar junto a ellos contra los musulmanes. Es decir, se trataba de convencerlos de que el cristianismo consistía en luchar contra los musulmanes. Los reyes europeos y los khanes tártaros empezaron a intercambiar embajadas. Además, en esa época se inició una notable serie de misiones integradas por frailes franciscanos. Viajaban a Tartaria personajes como Juan de Plano Carpini y Guillermo de Rubruck, que iban ahí y hablaban cosas con la gente del Oriente,
y venían acá y contaban. Hacia 1268, Marco Polo, que tenía 14 años, se la pasaba en los embarcaderos de Venecia solicitando informes. ¿Informes de qué? Informes de su padre. Nicolò Polo, el padre de Marco, y su tío Maffeo Polo, habían salido hacia Oriente 14 años antes y no volvían. Incluso ni siquiera había nacido Marco Polo cuando su papá se fue al Oriente. La madre estaba embarazada de él cuando Nicolò Polo y Maffeo rajaron para Oriente. Eran los dos, Nicolò y Maffeo, ricos mercaderes, que tenían barco propio y comerciaban generalmente con Constantinopla. En Venecia, entre Venecia y Constantinopla siempre hubo una gran relación, a veces una terrible relación. Y recuerdo a las fuerzas de Dándolo, a aquellos cruzados que con barcos venecianos iban a Tierra Santa y que dijeron, bueno, ya que estamos, vamos a saquear Constantinopla, que no estaba desde luego en poder de los infieles. Esto fue antes de la toma de Constantinopla por los turcos. Y se desviaron, fueron a Constantinopla y se afanaron todo. Pues bien, pero en aquella ocasión se sintieron tentados por la Tartaria y fueron para allá a hacer buenos negocios. Tenían incluso el propósito de visitar al Gran Khan, que era el que gobernaba aquellas regiones. Eso era todo lo que sabían los venecianos, ¿no? Los que habían partido hacia aquellas regiones no habían regresado más. En 1269, mientras Marco indagaba acerca de la suerte de sus parientes, ellos recién entonces emprendían el regreso a través de las montañas del Asia Central, a través de Samarcanda, aquella ciudad que más tarde Tamerlán haría capital de sus dominios, bueno, qué sé yo, a través del camino que hay que seguir para llegar a Venecia. Me dirá usted que hay varios, pero bueno, siempre es viniendo para acá. Bueno, al fin llegaron a Venecia, y allí Nicolò supo que su esposa, que estaba embarazada cuando él partió, había muerto, y se encontró con su hijo Marco, y le contó sus aventuras. Mira, hijo, he estado donde Judas perdió el poncho. Nicolò y Maffeo estaban en la ciudad de Bukhara, donde pasaron varios años, cuando hasta allí llegó un embajador del Kublai Khan. Y al funcionario lo asombró el talento de los hermanos Polo, que hablaban bien el idioma de aquellas regiones, y los convenció para que lo acompañaran hasta donde estaba Kublai Khan. El embajador le dijo que su señor, el nuevo Kublai Khan, que era un mandatario nuevo, nunca había estado con hombres del occidente, que los recibiría interesado, y bueno, y eso. Nicolò y Maffeo viajaron durante un año hasta llegar a la corte del Gran Khan, fueron recibidos con todo tipo de agasajos, el Kublai Khan conversó con ellos y demostró gran interés para informarse sobre las comarcas occidentales del mundo, sobre los reyes, los príncipes cristianos, el Papa, los asuntos de la Iglesia, el culto, las doctrinas cristianas, qué sé yo. Todas las tardes el Gran Khan llamaba a los Polo para hablar con ellos y eso. Años después, Kublai Khan decidió enviar a Nicolò y Maffeo de regreso a su patria como embajadores tártaros ante el Papa y les ordenó algunas misiones. Dijo, bueno muchachos, ustedes van a ser mis embajadores. Primero vayan a Europa y consíganme 100 eruditos, dice. Debían hacerlos viajar hasta Tartaria, a los 100 eruditos, para que instruyeran en los dogmas fundamentales del cristianismo a la gente de la corte del Khan. Además, Kublai, a modo de curiosidad, ordenó a Nicolò y Maffeo que le consiguieran un poco de aceite sagrado de la lámpara que ardía sobre el sepulcro de Cristo en Jerusalén. No, porque sí, nomás. El Gran Khan entregó a Nicolò y Maffeo una tablilla honorífica de oro a modo de salvoconducto que les debía asegurar hospedaje y buen trato en todo lo bueno.
Así los hermanos iniciaron el viaje de regreso a su patria con las órdenes del Khan a cuestas. Y como dijimos, llegaron a Venecia, se encontraron con Marco y le contaron sus aventuras. Y empezaron a buscar los 100 eruditos para llevárselo al otro, ¿no? Bueno. A la muerte del Papa Celestino IV en 1268, la sede pontificia estuvo vacante y no se eligió Papa por 2 años. Recién en 1271 se eligió a quien sería Gregorio X. Como los hermanos Polo tenían que conseguir 100 eruditos cristianos y aceite de la lámpara del sepulcro de Cristo, tenían que pedírselo a un Papa. Eran dones que solo el Papa podía proporcionar. Y bueno, esperaban la elección papal y no se producía, y entonces se fueron a Oriente nomás. Y no llevaron ni los 100 eruditos ni nada, ni el aceite. Llevaron a uno nada más, llevaron un tipo. En vez de 100 eruditos, llevaron 2 frailes dominicos, bastante letrados, pero 2 frailes dominicos no son 100 eruditos. Pero además los llevaron a Marco Polo, que ya tenía 16 años, y podía ayudarlos con algún asunto, pequeñas comisiones, mandados. Pasaron por Jerusalén y allí esperaron, preguntaron si ya se había elegido Papa y mandaron un correo para pedirle permiso para sacar un poco de aceite de la lámpara que había en el sepulcro de Cristo, y le dijeron que sí, más sí. Bueno, y llegaron en 1275 ahí delante de Kublai Khan. Los recibió amablemente, elogió la fidelidad que habían sostenido durante tantos años y no preguntó por los 100 eruditos. Para mí que se olvidó. Se olvidó, que se los mandó por mandar, dijo, esto no vuelve más. Dice, tráiganme, cuando vuelvan tráiganme 100 eruditos. Que no son viajes que vuelven a la semana siguiente. Tipo, tardan 10 años. Veo como las tías que te mandan a comprar algo y se olvidan. Entonces vos te quedás con la guita y con el vuelto. Bueno, no dijo, y los 100 eruditos no dijo nada, y los Polos, menos, claro, no digamos nada de los 100 eruditos. Pero en realidad, esta falta de eruditos vino a suplirse con la presencia de Marco en la corte, porque el gran Khan quedó encantado con el joven Marco, que como sabemos fue confidente de Kublai Khan durante 17 años. Estuvo Marco Polo 17 años ahí, los otros también, ¿no? Estuvieron junto a Marco Polo en la corte del Khan, recorrían el imperio, se enriquecían con la compra y venta de joyas, no vas a creer que iban para que después nosotros charláramos sobre estas cosas. Iban a vender y comprar, eran 2 mercaderes, no eran 2 antropólogos, Nicolo y Mafeo, no estaban enviados por la Universidad del Sur. No, iban a vender y a comprar. Incluso el Khan les pagaba sumas extraordinarias cuando lo ayudaban, incluso en operaciones militares. Eran expertos en poliorcética, los hermanos Polo, y le ayudaban a sitiar ciudades y construían carros de asalto, esas cosas, ¿no? Catapultas, escaleras móviles. Bueno, un día, 17 años después, decidieron volver, ¿no? Nicolo, Mafeo y el propio Marco Polo, que ya era un muchacho grande, ¿no? Che, dice, si nos vamos, ya me tienen podrido esto, dice, arroz todos los días. Y además querían volver a ver Venecia antes de morir, ya se sabe. Vere Venecia, Edopo, Nápoli. No era así. Además parece que el favor que les dispensaba el Kublai Khan había molestado a otros cortesanos. Vio cómo es esto, celos. Uno no puede ser alcahuete de nadie sin despertar celos. Y entonces a principios de 1292 los venecianos se hicieron a la mar. Además el Kublai Khan había empezado a envejecer y estos dijeron, mirá, si llega a morir el tipo nos van a masijar a nosotros. Y rajaron en unos juncos chinos. Se fueron en unos juncos chinos. El viaje fue largo y difícil, pero no por ir en junco chino,
Es decir, el junco parece, por la redacción, que el junco chino hiciera todo viaje largo y difícil, ¿me entiendes? Se hicieron a la mar en unos juncos chinos, punto. El viaje fue largo y difícil. Fue largo y difícil porque vivían en Venecia. Si hubieran vivido en Hancheu, hubieran llegado enseguida. Tardaron 2 años en llegar a Persia. Mirá lo que eran los viajes en junco chino. Lo que es el junco. Claro. Y allí se enteraron de la muerte del gran Han. Dice, menos mal que no fuimos porque... Justiniano zafamos. Claro. Llegaron a Venecia en 1295. Quiere decir que tardaron 1 año desde Persia a Venecia. Se va más rápido desde Persia a Venecia. Sí, porque va en caída. Sí, que desde Hancheu a Persia. Una leyenda dice que nadie los reconoció. Es la leyenda de Ulises. Se llama, lo dice... Claro. Es esa leyenda la que dice que nadie los reconoció. Llegaron, bueno. Ni siquiera el perro. Nicolò murió, al final sí los reconocieron, me imagino. Nicolò murió en 1297, 1 año antes de que Marco terminara en la cárcel. Saben ustedes que a Marco lo encanaron, y ahí en la cárcel escribió el libro del millón, que es el que utilizamos nosotros para contar todas estas cosas. Pero hoy hemos querido homenajear al papá de Marco. Fue él, en realidad, el que inventó esto de la China. Y lo llevó, porque a Marco lo llevamos de ayudante, lo llevamos. Él, claro, después escribió su libro y se atribuyó toda la gloria. Además tuvo la precaución de morir mucho después que el padre, de modo que destruyó convenientemente toda evidencia de la gloria paterna. Mejor dicho, no destruyó la evidencia de esa gloria, la trasladó a las alforjas propias. Así que, bueno, hoy nosotros rendimos homenaje a Nicolò Polo y al tío, que es el pariente pobre, el tío más feo. El tío más feo del mundo. También al Kublai Khan, que contrariamente a lo que nuestro cronista cree, no era tártaro como Tamerlán, sino era de la dinastía mongólica. Usted me dirá que es la misma cosa, y yo no estoy tan seguro. Los mongoles tuvieron toda una dinastía en China que de algún modo fue seducida y conquistada por la cultura china, a punto tal que Marco Polo nunca sospechó, mejor dicho, no los tomó como extranjeros que dominaban el país, que es lo que era. Que es lo que era. Bien, pero ya hablaremos de Tamerlán y del Rayo Bayaceto y de toda esa gente. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Nicolò y a Maffeo, y a todos los venecianos que escuchan este programa, gente de Venecia, incluso de Mestre, que es un lugar vicino a Venecia, que es tan feo como Venecia, es más feo, digamos, que Venecia. Tan feo como Venecia el libro. Al pequeño Marco Polo, Alejandro, que iba, digo, hasta los muelles a preguntar a ese pibe, si volvía o no volvía, el padre que no conocía todavía, ¿no? Toda una cosa, fuerte eso. Qué lindo para una película, en serio. Es muy fuerte el pequeño Marco Polo, solo, ya sin mamá, preguntando en los embarcaderos a ver si volvía el tío y el papá. Y luego volvieron, lo llevaron para allá. También, déjenme de bromar. Sí. Eso es autoritarismo. ¿Cómo va a llevar al chico a la China, un lugar que por ahí andás a ver si lo matan? Si la madre hubiera vivido, acordate, no lo dejaba ir. No lo dejaba ir. Nos quedábamos sin libro del millón, sin fideos, sin occidente, sin cohete. ¿Para qué volvieron? Claro, porque no, la madre no. A Marco déjamelo acá. Se van ustedes y... Bueno. Hemos buscado canciones relacionadas con el viaje de Marco Polo y no hay ninguna. En cambio, con los viajes en general hay todas las canciones son de viajes. La gente viaja siempre, ¿no? Eso lo saben muy bien las adivinas, las personas que adivinan la suerte,
que siempre vaticinan un viaje. Veo un viaje, dice. Sí, dice, ahora tengo que volver a Santos Lugares, dice uno. Efectivamente, el adivino es de Quilmes y uno viene de Santos Lugares, sí, ahora me tengo que tomar ahí. ¿En qué me vuelvo? ¿Qué tomamos? ¿Cómo se llama el colectivo ese verde que va desde Quilmes hasta López de Vega y hasta Beiró y General Paz? ¿El 85? El 85. Me tomo el 85 hasta López de Vega y agarro cualquier cosa hasta Santo Lugar. Bueno, no conseguimos. No. Pero de viaje sí. Pero no de este viaje, no desde Quilmes a Santos Lugares, no. Buscamos. Sí, pero no había de... Claro, de Quilmes a Santos Lugares, Baguala. No había. Y entonces estaba así la bellísima canción titulada Tú que puedes, vuélvete. A propósito de Marco Polo. Sí, sí. Y está bien, ¿eh? Está bien, claro, ellos volvieron... Está bien, ellos volvieron. Justo en el momento preciso para poder hacerlo, ¿no? Volvieron. Fueron los únicos que volvieron, como se ha dicho, o en cualquier caso los primeros que volvieron. Ahora ya cualquiera vuelve desde la China. Cualquier estúpido viaja. Es más fácil. A ver el Mundial a Oriente y vuelve. Viaja a Japón, a las islas de la Polinesia. Pero no, antes no era así. Antes para visitar las fuentes del Nilo había que arriesgarse muchísimo, y había que tener ganas, había que ser Stanley o Livingstone o Richard Barton. Ahora no, cualquier tipo va a haber un partido de fútbol y pero no importa. De todo esto habla esta canción, Tú que puedes, vuélvete, o mejor todavía, de nada de esto habla esta canción. Y ese es el mérito. Una canción que no hable de los campeonatos mundiales y de las cosas que han pasado hace media hora, y que en cambio hable del carácter fatal de ser uno río, el carácter fatal de la sucesión y del devenir. Esa es una canción que vale la pena oír. Y más si la canta Suma Paz. Así que Tú que puedes, vuélvete, la canción de Atahualpa Yupanqui, es cantada ahora mismo por Suma Paz.